Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros tutoriales. En el tutorial del día de hoy vamos a ver un tema muy bonito y muy sencillo de aplicar. De hecho, hemos visto de manera muy incipiente cómo se utiliza esta herramienta. Hoy la vamos a ver un poco más a profundidad y es la herramienta de las transiciones y las vamos a aplicar en la ventana de edición o edit. Muy bien, me voy a la ventana de edición. Aquí tengo ya el archivo que hemos estado trabajando en nuestros ejercicios. Ya tiene los textos, tiene el scroll, ¿no? Algunas de las cosas que hemos estado realizando. Y repito, hoy vamos a ver algunas transiciones. Muy bien. Vamos a buscar una sección que nos guste. Esta está bien. Bien, ya tenemos unas disolvencias muy bonitas y muy elegantes, las que se hacen directamente con los nodos, sin necesidad de jalar ninguna transición. Las voy a remover, las selecciono y las regreso hacia las esquinas y ya nos aparece un corte directo. Y cabe mencionar además que en efecto el corte directo es una transición y es la manera de editar más sencilla y más directa en cine. Cuando puedan hacerla y utilizarla, es un lenguaje narrativo puro y denota un buen manejo del lenguaje audiovisual cinematográfico, perdón. Muy bien. Bueno, selecciono mi parte, me voy a la librería de efectos y en Toolbox van a ver cómo hay una serie de opciones y me voy a Video Transitions o transiciones de video, si lo tienen en español, y está dividido en varias secciones: disolvencias, iris, motion o movimiento, forma y wipe, que wipe la traducción sería como barrido. Y al final, transiciones de Fusion. Les recuerdo que no estamos viendo herramientas de Fusion, aquí afortunadamente son muy poquitas. Bien, no las veremos todas, pero explicaremos en qué se basa cada grupo. Bien, habíamos hablado de la disolvencia, es la que hemos estado utilizando. De hecho, la manera de aplicarla es tan sencilla como abrirla y arrastrarla directamente a mi clip. Aquí, si se fijan, no se modifica en la ventana de inspector. Ya veremos más adelante cómo sí se modifican, por ejemplo, los efectos. Pero las transiciones las controlamos directamente. Vamos a ver, pusimos una disolvencia aditiva. Vamos a darle play. Correcto, muy bien. Vamos a darle zoom y vamos a hacer nuestro archivo más grande. Bien, lo que les comentaba, podemos seleccionarla y podemos hacerla más grande o más cortita. En este caso, ¿qué pasa? Si la hago más larga, bueno, evidentemente va a tener una mayor duración. Bien, otra manera de utilizar este tipo de transiciones es si mis archivos no están sobrepuestos, sino que hay una edición con mis archivos pegados. ¿Qué hice aquí? La arrastré y estoy quitando un pedazo de mi archivo OTS, Over the Shoulder, por mi toma lateral. Esto también es válido, lo pueden hacer desde aquí. A mí me gusta más sobreponer archivos, pero si ustedes deciden editar así, funciona exactamente de la misma forma. Voy a arrastrar la disolvencia y si se fijan aquí, solo se puso de este lado. Le voy a dar play. Bien, no está mal. Pero cuando tenemos este tipo de edición, lo recomendable es que esté en ambas partes. Y también podemos ver, fíjense, hasta dónde la podemos llevar. Se puede hacer una transición larguísima o súper cortita. Y bueno, que les sugiero que obviamente antes de decidirse, vean cómo se percibe la misma. Bien, si se fijan, aditiva, ¿qué es lo que hace? Genera un efecto de luz.
y la luz llega a un momento en que prácticamente nos deslumbra y es el momento en el que las dos imágenes conviven por igual y posteriormente ya una imagen se sobrepone a la otra. Correcto. Bien. Vamos a ver las demás. Blur. El blur es una especie como de fuera de foco. Lo puedo poner exactamente de la misma manera. Igual lo puedo hacer más largo, más corto. Y lo que va a hacer, repito, es eso, generar una especie como de fuera de foco. ¿Se fijan? Ahí está. Es muy interesante porque aquí el efecto visual que me da es como de si mi imagen se transformara. No es como una imagen que se sobrepone a otra, sino me genera un efecto como de metamorfosis muy interesante entre una imagen y la otra. Me voy a ir cuadro por cuadro, fíjense. Es muy interesante. Les comento esto porque las transiciones deben de ser lo más intencionadas posibles, en el sentido de que no las pongan solo porque no saben qué editar o qué poner en la misma, sino que busquen que sea narrativa en la medida de sus posibilidades. Después tenemos el cross dissolve, es el famoso encadenado, es muy bonita, es muy común, una imagen se sobrepone gradualmente a la otra, hay un momento en que ambas están conviviendo. Este efecto se puede lograr también en la ventana de Composite, en la herramienta de composición, regulando la opacidad, y lo podemos hacer más tiempo o si queremos usarlo en la transición, bueno, nada más para dar paso de una imagen a la que le sigue. Bien. Después tenemos Deep to Color y como su nombre lo indica, es a través de un color. Fíjense, aquí es con el blanco. Es interesante si estamos utilizando colores o son muy importantes o hay un color que predomine, pues pueden utilizar este tipo de transiciones. No aditiva. ¿No? Aquí más bien como que le va restando, si se fijan una imagen a la otra, le va quitando sus valores cromáticos y se va apoderando. Muy interesante. Si tenemos imágenes muy coloridas, se puede ver muy interesante. Y tenemos el Smooth Cut, a ver cómo se ve. Generalmente por alguna razón que desconozco, le jala mucho RAM a la computadora y no se percibe del todo bien. Vamos a darle play. Sí, si se fijan se alenta, pero podemos ver cuadro por cuadro. Y como su nombre lo indica, es un corte muy suave. Incluso fíjense, hay una especie de deformación muy interesante. Se hacen unas ondas muy curiosas. Me parece, igual y me equivoco, pero me parece que es una patente de Da Vinci. No había yo visto este tipo de disolvencia antes de Da Vinci. Y ahí está. Muy bien, esas son las disolvencias. Después tenemos los iris. Pues el iris, ya saben, el iris como tal se utilizó desde el principio del cine porque era precisamente cuando la cámara iba viendo el diafragma gradualmente. Entonces digamos que el iris realmente natural es el oval. Lo voy a poner aquí, ahí lo tenemos, fíjense. Es muy bonito, es muy padre. Aquí sí, fíjense cómo me permite el inspector manipularlo. Claro, ¿por qué? Porque yo lo puedo dirigir. Lo puedo alinear al centro. Lo puedo poner de un lado. Lo puedo poner del otro. Y fíjense, me da muchísimas opciones. Como Cross Dissolve. Aditivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muy interesante.
Fíjense aquí siempre en las transiciones que tengan herramienta. Lo pueden hacer simplemente abriendo el inspector, arrastrando su disolvencia, seleccionándola e inmediatamente aquí ya aparece. Fíjense, le podemos poner un borde, no se lo recomiendo, no es nada cinematográfico esto, pero bueno, dependiendo de lo que necesiten. Y algo muy interesante, podemos empezar donde nosotros queramos y puede ser un círculo o puede ser un casi un wipe. ¿No? Muy interesante, pueden jugar con muchísimas opciones. Entonces, bueno, fíjense siempre en inspector para que ustedes puedan controlar al 100% sus transiciones. Aquí la verdad es que no me voy a concentrar mucho en los demás. A mí no me gustan los iris que no son redondos, me parecen demasiado artificiales, pero bueno, siéntanse con la libertad de experimentar con ellos y si les gustan, adelante, utilícenlos. Muy bien, luego tenemos nuestras disolvencias de movimiento y tenemos básicamente dos, push y slide. Y como su nombre lo indica, una empuja a la otra. Es muy interesante cómo y también podemos aquí regular el borde. Si queremos que tenga un reborde de color, aquí me da la opción de escoger el color. Y la curva de transición. Bien, aquí lo hice muy largo, quizá. Podría ser más cortito, más agresivo. Bien. Y el otro que tenemos es slide. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el push y el slide. Muy parecido. Muy parecido. Ahí está. No olviden darle clic para que les aparezcan los controles, jóvenes. Bien. De ahí nos vamos a formas. Puerta de granja. Si se fijan, son parecidísimos todos los controles. Interesante. Caja. Va del centro hacia afuera, es una especie de iris, pero cuadrado. Igual puede ser, fíjense, desde una esquina, desde cualquier parte del cuadrante de mi plano. Muy interesante. Igual podemos generarle un borde, etcétera, etcétera. Muy interesante. Corazón, bueno, a menos que hagan un video romántico, un videoclip o un video de San Valentín, bueno, pues ya saben a lo que se expone. Bien. Estrella, este me recuerda a un video de Los Simpson, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos los wipes. Fíjense, los controles son prácticamente los mismos para todas las transiciones, entonces es extremadamente fácil. Y les recuerdo que la duración dependerá de qué tan cortito o qué tan largo deciden hacer su transición. Vamos a ver un par de aquí. Center wipe, a ver, clock, un wipe de reloj, eso va a estar interesante. Muy interesante, muy padre. Muy padre. Yo no soy muy fan de las transiciones, pero este me parece interesantísimo. Y aparte puede ser temático. Muy interesante.
Fíjense, puede ir del lado de las manecillas del reloj o a la inversa. Muy interesante, muy interesante. Bien. A ver, split, a ver, por ejemplo. Ok. Bueno. Y a ver, cortina veneciana. Esto va a estar interesante. Correcto, como cortina, ok. Estas a mí me preocupan un poquito porque parecen como animaciones de presentación de PowerPoint. Entonces les sugiero que sean precavidos y precavidas. Y bueno, básicamente, jóvenes, esas son las transiciones. Como se habrán dado cuenta, son extremadamente sencillas de aplicar. Son muy bonitas. Les recomiendo, mi consejo es que no abusen de ellas, porque sí pueden llegar a cansar. Es muy divertido utilizarlas, pero repito, pueden llegar a cansar y no necesariamente van a ser siempre la mejor opción. Yo, para añadírselas a nuestro ejercicio, voy a dejar un slide, voy a dejar la misma transición de entrada y de salida, y lo que voy a hacer es que va a entrar de un lado y va a salir del otro. Correcto. Bien, incluso fíjense qué interesante, en los presets puede también ser de arriba hacia abajo. Muy bien. Y aquí en la toma lateral, también lo que voy a hacer es eliminar esto. Voy a bajar. Y aquí probablemente una forma, quizás, a ver. Está interesante, vamos a ver qué opciones me da. Más o menos en la misma dirección en la que está mi animación. Fíjense qué interesante quedó. Coincide directamente con mi animación. A ver qué pasa si lo hago un poco más grande. Ahí está, fíjense, quedó bastante bien. Eso es también algo importante, ¿no? Que haya una relación entre su transición y el video que están utilizando. Es algo que yo les recomiendo ampliamente. Muy bien, jóvenes, pues espero que este tutorial les haya sido de utilidad y estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches.